Y normalmente, por decir, si decimos 1 más 1, de entrada ya sabemos que es 2. Esa sería una condición lógica que consideramos como verdadera. Cuando empezamos con estos temas de números binarios, yo les dije que ya 1 más 1 ya no era 2, sino que era 10. A muchos de ustedes les causó un poco de conflicto porque están tan acostumbrados a lo que ya vienen trabajando. Y ahora yo les voy a decir que 1 más 1 ya no es 10, sino es 1. Entonces, ahí van a venir ciertas complicaciones que vamos a tener que venir estudiando. En este caso, el álgebra de Boole lo podríamos interpretar como un conjunto de elementos que vamos a tomar con valores ficticios entre 0 y 1. Y estas las vamos a relacionar al menos con 4 operadores básicos. 4 operadores básicos. Estos operadores que vamos a estar trabajando o conociendo se llaman el primero, que es el más sencillo, es el buffer, y lo vamos a representar con un triangulito viendo hacia la derecha. El siguiente sería la función not, que es casi lo mismo que el buffer, con la pequeña diferencia que le vamos a agregar este elemento. Ahorita explico qué es ese elemento. El siguiente va a ser la función lógica OR, que en español sería OR, el NOR en español sería NO. Su símbolo, con mucha imaginación, vendría siendo una carita muy sonriente. Y por último, la función AND, o en español, función Y. Estas 4 funciones son las que nos van a ayudar a realizar todas nuestras operaciones lógicas binarias. En cuestión del buffer, básicamente nos va a servir para tomar en cuenta o nivelar los niveles de voltaje. Nosotros vamos a trabajar con ondas que se llaman ondas cuadradas, que lo ideal es que vengan más o menos así. Pero si por alguna razón esta amplitud no corresponde con los niveles lógicos que nosotros requerimos, vamos a suponer de 5 volts y que llega, no sé, más o menos así, donde este sea más o menos, no sé, ahorita se me ocurre 4.8 como máximo. Entonces, el buffer va a tener algo que se le llama histéresis. En este caso, hasta allá atrás. ¿Qué es el histéresis? Esa es una palabra nueva que nos va a definir los rangos con los que vamos a estar trabajando. Vamos a suponer que de aquí a acá, en esta sección, sean aproximadamente 0.9 volts, por ejemplo. Ese sería mi histéresis o mi rango mínimo. Le voy a poner RM de 0.9. Y aquí, mi histéresis o rango máximo de 4.8. Si sabemos, o normalmente interpretamos que mi señal de entrada debe abarcar de 0 a 5 volts, entonces yo le voy a ajustar los histéresis o rangos para que cumpla con esos momentos y me saque una función o una onda
idéntica a la que yo necesito. Vamos a suponer que para mi buffer voy a poner HB, mi histéresis para mi buffer, mi rango mínimo sea de 2.4, por ejemplo, y mi rango máximo sea de, no sé, ahorita se me ocurre de 4 volts. Esto quiere decir que si yo tengo un voltaje por debajo y hasta este nivel de 2.4, mi buffer me va a mandar siempre 0 volts. Si excede los 4 volts, que estaría más o menos en este ejemplo, más o menos por aquí, a pesar de que tenga señales como esto que se le llama ruido, entonces aquí ese ruido ya me lo quita y me lo deja plano totalmente con el voltaje que yo requiero. Ese buffer, entonces, nos va a ayudar a tener todo básicamente por los niveles que yo requiero. Si ustedes han descargado algún video, alguna película o algo así, dependiendo del programa, les va a decir almacenando un buffer. Si lo han llegado a ver, antes con el internet antiguo, se veía mucho en YouTube almacenando un buffer, teníamos que esperar un tiempo para que se cargara y luego ya se reproducía el video o la canción que nosotros queríamos ver. Hoy en día, obviamente, el internet es mucho más rápido, más ágil y lo podemos, incluso no vemos eso de cargando un buffer. Pero hay ciertos programas, por ejemplo, Mega, que dice almacenando o descargando, y eso es básicamente lo que está haciendo, descargando y analizando los niveles de voltaje para que quede siempre constante y lo podamos trabajar. Eso es en cuestión del buffer. La función not o no, si ustedes se percatan, tiene un buffer de entrada. Ese buffer, obviamente, va a tener casi los mismos niveles. Estos niveles de histéresis lo va a poner el fabricante. Ahorita yo no les puedo decir cuánto es cuál, porque el fabricante le pone valores muy diferentes a cada modelo. La peculiaridad que tiene la función NOT es que si la entrada es, por ejemplo, un 0, a la salida vamos a tener un 1. Y si en la entrada tenemos un 1, a la salida vamos a tener un 0. Básicamente le está llevando la contraria. Al llevarle la contraria podremos decir que es un complemento. Ahora, antes de pasar a los siguientes, la función buffer, ¿cómo trabaja? Vamos a ver que el buffer tiene un transistor, el cual ya vimos en el primer bloque, tiene una resistencia de base y una resistencia de emisor. La resistencia de base ya habíamos visto que necesitamos mínimo 0.7 volts. De ahí tenemos que hacer los cálculos prudentes para nosotros poner un rango mínimo o máximo para nuestro histéresis. Si sabemos que al menos este transistor, que es del tipo NPN, necesitamos un 1 lógico para que funcione, entonces va a activar nuestro transistor y lo va a cerrar prácticamente. Si es un 1, entonces todo el voltaje se va a venir para acá y nos va a mandar el nivel de voltaje que nosotros tengamos, en este caso el voltaje de VCC. Si por alguna razón nosotros lo cancelamos y no le ponemos el 1 lógico, sino le ponemos el 0 lógico, entonces el transistor se abre y nos manda la señal negativa. Esta sería la función del
del buffer. Para la función NOT es prácticamente lo mismo, vamos a encontrar una pequeña diferencia. Ya no tenemos RE, sino que lo que tenemos ahora es RC, por resistencia de colector. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Si yo le pongo un 1 lógico, va a cerrarme el transistor, como que si yo lo tuviera activado, y entonces el negativo viene para acá y me va a sacar lo que sea un 0 lógico. Ahora bien, si yo le mando un 0 lógico, se abre el transistor y me va a mandar lo que sería un 1 lógico o el voltaje de VCC. Vean que el simple hecho de cambiar la resistencia de posición hace que al menos estos dos, aunque es prácticamente lo mismo, me va a mandar señales diferentes. Uno me va a mandar la señal tal cual y el otro me lo va a invertir. Si es positivo a la entrada, la salida va a ser negativa. Y en este caso, si la señal es positiva, la señal de salida también va a ser positiva. Para esto, y para irlo entendiendo, vamos a tener unas cosas que se llaman tablas de verdad. Para el buffer. Aquí me faltó una F. Bueno, detalles. Para el buffer tenemos una entrada A y una salida S. Si la entrada es 0, la salida va a ser 0. Si la entrada es 1, la salida va a ser 1. Para la función NOT, si la entrada es 0, la salida va a ser 1. Y si la entrada es 1, la salida va a ser 0. Ahí le estoy poniendo las letras A y S. Realmente, ustedes le pueden llamar como ustedes quieran. Le pueden decir E de entrada, S de salida, o A y B, no sé. Simplemente ya dependerá de ustedes. Para las funciones OR, ese es un poco más interesante. La función OR, podríamos decir que es una suma. Y la suma ya la vimos. Si 0 más 0 me da 0. 0 más 1 me da 1. Y 1 más 0 me da 1. Y es aquí donde yo les decía. Hasta hace unos días yo les decía que 1 más 1 me da 10. Pero en álgebra de Boole, 1 más 1 me va a dar 1. ¿Cómo trabaja la función OR? Básicamente, la función OR es esto. Dos resistencias de entrada, un transistor y una resistencia de emisor. Aquí yo le voy a llamar A, aquí le voy a llamar B, y aquí le voy a llamar S. Obviamente, este no es el único circuito que existe para las funciones OR, existen otros también, pero este es el que más me gusta para que es más fácil de entender. Si yo tengo la entrada A y B, ambas en 0, hace que este transistor esté abierto y la señal de salida se emita
lo que esté en resistencia E de emisor, que en este caso sería el nivel de tierra o un cero lógico. Si ahora yo le pongo a la entrada A un 1 y a la entrada B un 0, entonces la señal se viene por acá, hace que se cierre el transistor y ahora la señal de salida va a depender del voltaje de entrada o VCC. Si ahora yo cambio la polaridad, en entrada A le pongo un 0 y a la entrada B le pongo un 1, de igual manera el voltaje se va a venir por acá, vuelve a cerrar el transistor y el voltaje de salida se viene por acá. Si ahora yo pongo ambos en unos, por consecuencia se van a sumar los voltajes, van a venir aquí a la base, vuelve a cerrar el transistor y el voltaje de salida va a ser lo que esté en VCC. Prácticamente estoy sumando dos voltajes diferentes. Mi tabla de verdad, ¿cuál sería? Lo que estamos sumando aquí, 0 más 0 me da 0, 0 más 1 me da 1, 1 más 0 me da 1, y 1 más 1 me vuelve a dar 1. Esa sería la tabla de verdad de ese circuito. Ahora, la función AND. Lo podríamos representar como si fuera una multiplicación. En otros lugares, otros autores le ponen la letra ampersand, que es la letra I en inglés, pero yo lo represento con un tache, con una X, para decirle que es una función de multiplicación y lo podamos entender un poco mejor. Vamos a ver cómo funciona este. Este circuito, si ustedes lo aprecian, cambia. Ahora tiene dos transistores. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a complicar un poco la situación. Este sería el circuito simplificado. El circuito real es mucho más grande, más complejo. Vamos a ver qué pasaría si yo le pongo aquí 0 y 0. Cuando está en ceros o en nivel de tierra, quiere decir que está abierto mi circuito y este voltaje no va a llegar y no va a pasar para acá y mucho menos para acá. Por consecuencia, me va a mandar en la salida un cero lógico o un nivel de tierra. Si ahora aquí yo le pongo un 1 lógico o VCC, va a saturar el transistor, lo que va a hacer que se cierre el circuito, va a llegar hasta acá, pero como este está abierto porque tenemos un cero lógico, entonces no me va a dejar pasar el voltaje. Por consecuencia, el voltaje o nivel de salida va a ser de igual manera un cero lógico. Si ahora yo cambio aquí a 0 y aquí un 1, entonces cierro este circuito, abro este, pero el voltaje no llega a pasar de acá, por consecuencia tampoco va a llegar acá, y mi voltaje de salida, o mi nivel lógico, va a ser igual a 0. Si por el contrario, yo le pongo un 1 aquí
y otro 1 acá, entonces el voltaje va a saturar se cierra el circuito, vuelve a saturar se cierra el circuito, y este voltaje ahora sí llega hasta acá y sale el voltaje mandándome un 1 lógico. Eso quiere decir que prácticamente estoy haciendo una multiplicación. Para ver mi tabla de verdad, que sería una A, estamos diciendo 0 por 0 me da 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. Y 1 por 1 me va a dar un 1. De hecho, la función NOT, podríamos decirle también, en vez de que sea complemento, si a ustedes se les hace más fácil, podríamos decirlo a grosso modo, que sería inversión o invertido. Porque cambia. Ya dependerá de ustedes con cuál se acomodan. Yo en mi caso le llamo invertido, digo complemento. Voy a dejar esto por una simple y sencilla razón. Básicamente, y no van a sufrir cambios prácticamente en ningún momento. En el álgebra de Boole van a existir ciertas peculiaridades que nos van a permitir hacer diferentes cambios dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Un sistema o álgebra de Boole es un sistema de elementos que ya les dije, es de ceros y unos y operadores binarios, que es la multiplicación y la suma. No va a haber más. Las calculadoras trabajan bajo este principio, aunque ustedes no lo crean. No existen las restas y no existen las divisiones. Van a existir gracias a ciertas operaciones que nosotros vamos a hacer gracias a las sumas y multiplicaciones. Es algo raro, pero así es. Ahora, vamos a encontrar ciertos signos que nos van a permitir visualizar estos cambios. El primero, si bien les dije que no iba a haber gran cambio, la función no, vamos a tener que la salida va a ser una A negada. Esa S que había yo escrito antes se convierte en una A con una rayita arriba. Si yo le hubiera puesto B, por ejemplo, o una E de entrada, entonces la salida sería una entrada negada. Es lo que quiere decir este símbolo que encontramos aquí. Sin embargo, no va a ser el único signo que vamos a encontrar. Podemos encontrar E apóstrofe o diagonal E. Serían los signos más comunes, esos tres, que vamos a encontrar para esto que sería la negación. Yo al menos, yo me acomodo más con el de la rayita arriba, porque es más fácil de interpretar cuando son operaciones más grandes. Sin embargo, si ustedes se acomodan con el apóstrofe o con la diagonal, que se le ponen antes, lo pueden hacer sin ningún problema. Y van a existir unas cosas que se les va a llamar principio de dualidad. Ahora, ¿qué es esto de principio de dualidad? Vamos a ver que la función más y la función por se pueden complementar de una manera muy específica y las podemos utilizar de acuerdo a nuestras propias necesidades. ¿Qué quiere decir esto? La primera, o el primer, ¿cómo decirlo? La primera propiedad le llamamos distributiva.
¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo tengo A más B, va a ser igual a B más A. Y si yo tengo A por B, va a ser lo mismo que B por A. Estos axiomas, así se le llaman esas letras, pueden tener cualquier valor, ya sea un 0 o un 1. ¿Cuánto va a valer? No lo sé. ¿Qué va a hacer? Tampoco no lo sé. Simplemente me interesa saber que A más B es igual que B más A. Creo que estoy mal. No, no es distributiva, es conmutativa. Perdónenme ustedes. Yo también me equivoco. La siguiente propiedad. Ahora sí, la distributiva. Distributiva. Esta función, si bien es muy similar a la función anterior, ya nos va a englobar más de dos funciones. En la propiedad conmutativa son dos propiedades, cualquiera, y podemos utilizarlo de acuerdo a las necesidades si es multiplicación o suma. En la propiedad distributiva podemos hacer la combinación de multiplicación y división, multiplicación y suma al mismo tiempo. Por ejemplo, y para eso sí voy a agarrar mi acordeón, porque de repente se me olvida. Si yo tengo A que multiplica a B más C, esto quiere decir que también va a multiplicar a B más a C. En el caso de la suma, digo, de multiplicación, tendríamos A por B, digo, A más B por C, que esto es igual a más B por A más C. Este es un poco fácil de entender. Básicamente estoy multiplicando este por este y este por este. A por B y A por C. En el caso de aquí es prácticamente lo mismo. A más B por A más C, que son estos dos. Les comento, estas dos propiedades son exactamente las mismas que se ve en álgebra normal. La otra, siguiendo estos mismos caminos de AND y OR, vamos a tener, por ejemplo, si yo tengo A por 0, me va a dar 0. Y cualquier número multiplicado por 0 me va a dar 0. Y cualquier número multiplicado por 1 me va a dar 1. Entonces, tengo esa función. Si ustedes se fijan, esto es la función resumida de mi compuerta A. Eso no les dije, estas cosas se llaman compuertas. El buffer la representamos así, la función not así, el or así, para que no se nos olvide. Bajo este mismo principio, cualquier número sumado con 0, ¿cuánto me va a dar? A la misma entrada. Y cualquier número sumado con 1 me va a dar 1.
esta parte. Estos axiomas básicamente me resumen la función AND y la función OR. Si yo tengo, por ejemplo, A más A negada, o A negada, o A negada, como ustedes acomoden, yo lo voy a hacer así. Es como que si yo sumara 1 más 0, 1 más 1, perdón, 1 más 0, 0 más 1, entonces me va a dar igual a o 1, básicamente. Y si yo multiplico A por A, me va a dar igual a A. Algo tedioso de entender, ya lo sé. A más A igual a 1, A por A es igual a. Ajá. Y ahora si yo tengo A por A negada es igual a 0, si yo multiplico A por 1, me va a dar igual a 1. Vean que este es prácticamente lo mismo que este. A más 0, A más 1, A por 0, A por 1. Ok. Este y este y este hacen lo que llamamos el principio de dualidad. O sea, que yo puedo cambiar a mi conveniencia cualquier función para que me dé lo mismo, o sea, me haga más fácil trabajarlo. Esto quiere decir básicamente que puedo cambiar la función a como a mí se me facilite. No siempre quiere decir que yo lleve un mismo camino para yo llegar al mismo destino. Vamos a suponer que ustedes vivan a 5 cuadras de aquí. Lo ideal es que se fueran en una línea recta. Pero, si ustedes quieren pasar, por ejemplo, primero a una tienda, entonces se van a tener que desviar y después retomar el mismo camino. O que se fueron con un amigo y ese amigo vive a 2 cuadras antes, pero a otra calle, entonces se pueden desviar y después retomar el camino para llegar al mismo destino. O sea que existen miles de alternativas para poder llegar a un mismo destino, aunque veamos que el camino puede ser totalmente recto. Pero en ocasiones no es así, tenemos que cambiar de destino o de rumbo para llegar al mismo punto. Ahora, cuando tenemos estos números, a esto les vamos a llamar constantes. Porque nunca van a cambiar, siempre va a ser el mismo valor. Por eso que le llamamos constantes. Y estas letras que tenemos por acá, les vamos a llamar variables. ¿Por qué variables? Porque no sabemos si vale este un 1 o si vale un 0. O si este otro puede valer igual a un 0, puede valer un 1. No lo sabemos. Pueden cambiar de valor acorde, de igual manera, a nuestras consideraciones o las funciones que nosotros requerimos. Dado esto, entonces, vamos a tener ciertos teoremas que vamos a estar utilizando ahorita. Los primeros teoremas, ya lo vimos. Es la función no. Que básicamente, lo voy a poner así, lo voy a cambiar de color para que no me confundan.
A, ¿cómo lo puedo poner? Ya sé. Si 0 negado, si tengo 0 negado me va a dar 1, y si tengo un 1 negado me va a dar igual a 0. Función NOT. Ese va a ser mi primer teorema. Segundo teorema sería la función suma, que ya vimos aquí. Este es otro teorema, ya tenemos 3 teoremas. Siguiente teorema. Basándome en este de la función NOT, si yo tengo una función de una señal negada y lo vuelvo a negar otra vez, esa doble negación se convierte en una afirmación, que es lo que yo les había dicho hace un rato, en el ejemplo de no hay nada o no hay nadie. Una doble negación se convierte en una afirmación. Siguiente teorema, que se llama idempotencia. No sé qué fregado sea eso, pero idempotencia básicamente es si yo tengo A más A, me va a dar igual a A. Si yo tengo A por A, de igual manera me da A. De igual manera, si ustedes pueden visualizar, se cumple el principio de dualidad, donde puedo ocupar cualquiera de estas dos funciones, si es suma o es multiplicación. El siguiente teorema se llama de absorción. Este sí lo voy a anotar. Ok. Ya no sé escribir. Absorción. Absorción. Así. Este sí necesito mi acordeón, porque este sí se me olvida. Dice. Es muy parecida a esta, sí es cierto. A más A por B es igual a y A por B más A es igual a y A más A llegada a B es igual a más B y A por A llegada más B es igual a A por B. Este teorema, a la mayoría de nosotros que estudiamos electrónica, nos causa un montón de conflicto porque cuesta un poco de trabajo entenderlo. Y de hecho, hasta la fecha, para mí, me sigue causando un poco de conflicto. Este teorema, básicamente, lo podemos encontrar en casi todos los circuitos y podemos hacer uso de acuerdo a nuestras propias necesidades. Que de igual manera, si yo tengo una función A, lo puedo convertir a cualquiera de todas esas para que yo lo pueda ocupar de la manera más simple que se me pueda ocurrir. Hay otro teorema que se llama de asociatividad. Creo que sí. Y es muy semejante, por eso es que nos llegamos a confundir.
¿Dónde lo vieron? Se parecen mucho. Por eso que nos llegamos a confundir. Mas, sin embargo, son diferentes. Vean que casi este y este se parecen mucho, pero no es lo mismo. Y este, aunque se parecen, tampoco no es lo mismo. Ah, no es cierto, es al revés. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado en las propiedades distributivas de absorción y de asociatividad, ya que si también lo alcanzan a ver aquí, este se parece a este y este se parece a este, pero los tres son diferentes. Y si nos equivocamos por tantito, todo nuestro circuito ya valió. El último teorema se llama teorema de Morgan. Y este teorema realmente es fácil, pero hay que saberlo aplicar porque nos va a cambiar de lo que es de suma, nos cambia a multiplicación, y lo que es multiplicación nos cambia a suma. Esta función, si por lo general tengo esta A más B, ambas ligadas, no va a ser lo mismo que esto. Van a ser funciones diferentes que nos pueden causar un poco de conflicto y al mismo tiempo, esto no va a ser lo mismo que esto. Aquí no aplica el principio de dualidad, lo que nos va a complicar un poco la situación. En este teorema o ley de Morgan, tenemos que saberlo aplicar porque si nos equivocamos en una función, que ya vimos que casi todas se llegan a aparecer, puede causarnos que en vez de reducir un circuito, nos aumente de tamaño. Se oye algo raro, pero es la verdad y nos causa complicaciones. Vamos a ver un ejemplo que, por decir, ustedes están cursando un curso, válgame la redundancia. La teoría dice que deben de aprobar las materias para pasar al siguiente nivel. ¿Qué materias van a pasar? En este caso, español, matemáticas, electrónica y los demás. Esas serían las variables. ¿Cómo lo van a lograr? Con una calificación mínima de algo. Entonces, nuestras variables, ¿qué serían? Las materias, porque no es un número constante. Esa sería un primer variable. ¿Cuál sería nuestra teoría? Aprobar. ¿Cuál sería la función o el término lógico? Llegar a 1, que sería verdadero. Por lo tanto, si llegan a 1, tendrían que hacer la multiplicación de aprobar materias con acreditar el curso. Ese sería un ejemplo. Propósito: aprobar el curso. Si llego a... ¿Cuándo termina el curso? En junio, ¿no? Propósito: llegar a junio con las materias aprobadas. ¿Cómo lo hacemos? Cursando cada mes con mes. Más o menos así, nosotros vamos a ir viendo ciertos problemas
para irlo resolviendo de poco en poco. Ahorita yo voy a poner una función cualquiera. Mi función o mi salida, yo ahorita lo voy a dejar como función. Puedo yo cambiarle la letra, que en este caso les digo, yo lo puse como F. Va a ser el resumen o el resultado de todo lo que nosotros vayamos a realizar. En este ejemplo voy a hacer una función, voy a tomar mi acordeón, que nada más anoté aquí la pregunta. Dice A por D más A por B por D. ¿Qué voy a hacer ahí? No lo sé. Sin embargo, ya me está dando ciertas opciones o cierta manera de poderlo ir trabajando. Vamos a ver que vamos a tener al menos dos términos comunes. ¿Cuáles? En este caso, este se repite con este. Y este es igual que este. Son diferentes. Vamos a ver que todo esto y todo esto corresponden a dos variables diferentes. En este caso, pues este puede ser A y en este caso puede ser B. Ya habíamos dicho que por ahí había una función de A más B que podía ser B más A o algo por el estilo, ¿o no? ¿Qué voy a hacer ahí? Yo todavía no puedo trabajarlo porque yo no sé qué es lo que voy a hacer. Porque esta función me dice que es lo mismo que B más A. ¿Y de qué me sirve cambiarlo si B va a quedar igual? Entonces, como tengo este término común y este otro término común, hay que hacer algo que se le llama factorización. La factorización quiere decir que vamos a poner la función A por B que vamos a sumar D por D negada. Y vamos a ver aquí que tenemos algo muy especial. Esta por ahí la vimos. Si la buscamos, nos dice que A por A negada, ¿cuánto nos va a dar? No, 0. Entonces, toda esta función vale 0. Por lo tanto, mi función final me va a dar igual a A por B. Esto es exactamente lo mismo que todo esto. Aunque ustedes no lo crean, es exactamente lo mismo. Voy a hacer un segundo. ¿Qué hacemos ahí?
¿A alguien se le ocurre qué podemos hacer ahí? Primero tengo que buscar términos comunes o términos semejantes. Vamos a ver qué tenemos acá. CD, también lo tenemos acá. Tenemos una A, también la tenemos acá. Lo único que es diferente es la B. ¿Cómo se les ocurre que lo podamos trabajar? Vamos a hacerlo fácil. CD lo sacamos. Ya estamos ocupando este y estamos ocupando este. Este lo vamos a unir con este y lo vamos a unir con este. ¿Qué es en este caso? Vamos a poner el signo de más. Abro paréntesis y me dice que es A negada, B. Este lo voy a separar un poquito. ¿Nos hace falta algo ahí? ¿O cree que ya está completo? Estoy buscando mis problemas, permítanme tantito. Si no me recuerdo, bueno, según mi acordeón, dice que tenemos A, ¿cierto? Ese no nos sirve. Voy a ocupar este. Es A más A negada por B es igual a X, ahora yo X, A más B. Sí, ¿no? Por ahí teníamos ese. ¿Dónde lo puedo ocupar? Si ustedes ven, eso sería un término A. Por aquí sería otro término B. Pero no lo voy a usar así. Podemos acomodar ligeramente para que lo podamos ver mejor, porque se me hace que aquí A más A. Ya me confundí, permítame tantito. Ya me hice bolas. Este y este es el mismo. Pongo el signo A por A negado B. Sí. A lo mejor puedo ocupar otra función, déjenme ver cuál nos podría. Es lo que les digo, podemos ocupar cualquiera que se nos haga más fácil. Ah, ya vi. Aquí me falta un signo de más. Y entonces sí podemos ocupar este. Y es más, ya quedó. Porque estoy ocupando esta función y queda así. Y ahora me dice que entonces si tengo A más A negada, lo puedo cambiar a A. Y mi función entonces me va a dar igual A por B, digo CD por A más B. Tengo ahora una multiplicación. Según la multiplicación me dice que de los teoremas que tenemos ahí, hasta antes más puedo ocupar esa misma.
¿Sí? Me va a dar esto. ACD más ACD más BCD. Y ya terminamos. ¿Sí? Ni yo me la creí. Ya la resolución de estos problemas, si ustedes se dan cuenta, se vuelve un poco tedioso. Ahorita tal vez, casi estoy seguro que no lo entendieron. De todas maneras, sí es un poquito tedioso y no tan fácil de explicar y mucho menos de entender. Ustedes me dicen cuando pueda borrar. ¿Todos? ¿Ya? ¿De ese lado? Yo les aconsejo, háganse su acordeón de los problemas para que sea más fácil y lo podamos ir visualizando poco a poco. Este ejercicio va a estar un poco más complicado. Voy a llamar ahora Z es igual a negada, B negada, C más A, B negada, C, B negada, más A, B negada, C, más A, B, C negada. Ya se ve muy feo, ¿no? Tenemos este y este. Pero este y este son iguales. Este y este son diferentes. Este y este son iguales. Pero este y este son iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué se les ocurre? Este sí ya está más complicado. Algo así. Checar mis teoremas para ver cuál nos puede funcionar. Tenemos A ligada, ya sé. Se me ocurre. Vamos a factorizar para que se nos haga más fácil. Tenemos este término y estoy viendo que con este
podemos hacer algo. Para que entonces tengamos aquí, tendríamos B negada a C, que es este y este, con este y este, sería multiplicación de A negada más A. Con eso ya tenemos por ahí una acción. Luego, más vamos a ver qué otra. Pues ya sé. Este mismo, aplicamos la misma. Tenemos AC por B negada más B. Ya tenemos aquí las funciones de A más A negada. Habíamos dicho que era, a ver, igual lo podemos modificar ahí. Es suma. Sí, pues esto se convierte en 1. Sí, ¿no? Lo que les había dicho hace un rato. Ahora nuestra función y ya. Tal vez podamos hacer algo más por ahí. Déjenme ver. No, ya está ahí. Se veía más difícil, pero ya terminamos. Voy a hacer un último. Nos queda 1 hora, pero ya con este finalizo. Porque este, la verdad, creo que sí va a estar un poquito tedioso. En función z va a ser igual a A más B, A, B, C, cada una negada, más A, B por C, más A negada B, C negada, más A negada, B, C, más A, B, C. Reviso términos comunes, veo que este y este se parecen. Este y este también se parecen. Y el único que va a quedar ahí huerfanito es el último. Entonces, vamos a ver que en este caso sería A, B negada, que va a multiplicar a C más C, más A, B, A negada B, que va a multiplicar a C negada más C, más A, B, C. Tenemos propiedades si esto se tiende a 1 o se convierte en 1. Voy a buscar alguna propiedad que nos pueda facilitar esa.
En este caso, es más, estoy viendo que aquí podemos factorizar este, porque este se parece a este, y podemos hacer esto. Z es igual a A negada, que va a multiplicar B más ABC, y esto de nueva cuenta se convierte en 1. Terminamos. Z es igual a A más ABC. A ver si hay alguna otra propiedad que podamos disminuir por ahí. Si acaso, podemos disminuir este, pero déjenme ver cómo lo podemos hacer. Mi teorema dice A por A negada más B es igual, ¿no es cierto? Mejor ocupo la otra. A más, sí, se parece más. Es igual a A más B. Sí. Este sería el término A y todo esto sería el término B. Tenemos una suma, entonces podemos ocupar esta propiedad, donde entonces Z es igual a A más A negada B. Pero, este es negativo, este sería A, B. ¿Sí podemos ocupar esa? Sí. Ya mis bolas, permítanme también. Este está bien. Según mi teorema me dice que es A, se convierte en A más A. Este se invierte, se cancela. Más BC. Este y este se van a cancelar. Sí, sí. Algo raro que hice ahí, pero sí, así es. Esta A se conserva aquí, que sería este. Luego este, lo cancelé. Esta A, porque me dice que A lo voy a invertir, y si lo invierto se elimina, entonces se queda así. Está raro, pero sí.
¿Este? Ah, quise poner una flechita. Esta A corresponde a esta. ¿No es cierto? No, esta no. A esta. Y esta corresponde a esta. Gracias, maestro. Ustedes me dicen cuando pueda borrar. ¿Los demás ya terminaron? ¿Todos? ¿De este lado? Bien. Como les había dicho, este es el último ejercicio, pero vamos a ver por qué tenemos que simplificar todo esto de esa manera tan cruel, ya que todo tiene un porqué. Algo similar, pero en matemáticas prácticamente les dicen qué es lo que tienen que hacer, pero no les dicen para qué se tiene que hacer. Nunca había terminado así el resultado, ¿verdad? Ok. Esta va a ser la representación o el circuito de esta función y vamos a ver que es algo interesante. Yo les había dicho hace un rato que tenemos esto. Y aquí las funciones me dicen que son de 3 entradas. Bueno, en este caso voy a poner S de salida. Cuando tenemos 3 entradas, así como este, tenemos 2 posibilidades de representarlos. La primera, que sería la más fácil, sería esto. O esto es lo mismo que normalmente a nosotros nos van a vender las compuertas de este tipo. Y este prácticamente no lo vamos a encontrar. Por lo tanto, voy a hacer mis circuitos basándome en este tipo. Sin embargo, ustedes lo pueden hacer sin problemas con este
Y si llegas a tener más entradas, pues simplemente se le suman. O hacen más movimiento. Pero como en este caso a nosotros nos los venden de esta manera, yo al menos ahorita les voy a enseñar esta parte. Dice la primera parte, A negada, B negada, C negada. Que quiere decir que voy a multiplicar este con este y este con este. El siguiente me dice A por B negada, que va a multiplicar a C negada. Estos dos se están sumando. El tercero dice A y C, que va a estar multiplicado por B negada. A por B, que va a estar multiplicado por C negada. Y ambos se están sumando. Y todos están sumados. Si yo hiciera o armara este circuito desde ahorita, yo estaría ocupando diferentes circuitos integrados. Los circuitos integrados comunes que nos venden, cada uno de estos viene por 4 para un solo circuito integrado. Eso quiere decir que aquí yo estaría utilizando un circuito integrado. Aquí estaría usando 2 circuitos integrados. Y aquí estaría usando 3 circuitos integrados. Con esta función que hicimos, o que resumimos, me está diciendo entonces que voy a utilizar A negada por, más B por C. Como el circuito integrado viene por 4, entonces esto sería un circuito integrado y este sería el segundo circuito integrado. O sea, estamos ocupando 2 de 3. Lo que nos está disminuyendo por mucho el costo de nuestro circuito. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien. Hasta aquí voy a suspender la clase.